Vivimos tiempos de incertidumbre y muchas veces de desesperanza. Por eso mirar hacia atrás no es nostalgia, es una forma de encontrar fuerza para imaginar futuros posibles juntas. Recordar la historia de las mujeres que lucharon antes que nosotras es también recordar que los derechos nunca caen del cielo. Se construyen colectivamente, se conquistan y se defienden. Hace 40 años, en Gijón, nació una tertulia de mujeres con ideas claras y principios firmes que apostó por el debate, la conciencia y la acción como herramientas de cambio. Una tertulia que entendió que el feminismo no debía quedarse en los márgenes ni en los círculos académicos, sino abrirse, ensanchar la base y llegar a todas. Así surgió la tertulia feminista Les Comadres, un grupo diverso de mujeres que empezó reuniéndose para hablar y terminó transformando su ciudad. Desde la recuperación del Jueves de Comadres, una fiesta prohibida durante la dictadura, hasta la creación de premios simbólicos que reconocen avances y denuncian retrocesos, su historia es la historia de cómo la cultura, el debate conjunto y la vida cotidiana pueden convertirse en herramientas de transformación. Y esa energía traspasó lo local. En 2014, cuando el derecho al aborto volvió a ponerse en riesgo, desde una floristería de barrio salió una idea que acabaría recorriendo el país: el tren de la libertad. Una movilización que demostró que cuando los derechos peligran, las mujeres vuelven a organizarse, que los avances no se heredan, se defienden. Porque si antes se luchaba para avanzar, hoy muchas veces se lucha para no retroceder. 40 años después, el feminismo sigue enfrentando nuevas amenazas y nuevas preguntas. Y frente a todo ello, hay algo imprescindible: memoria, historia y lucha colectiva. Porque si algo ha demostrado la historia de Les Comadres es que cuando las mujeres comparten un objetivo, son imparables. Y que siempre hay motivos para volver a coger un tren. Hoy hablaremos de memoria feminista, de activismo cotidiano, de derechos que se conquistan y se defienden y de los retos que vienen. De cómo una tertulia de barrio puede convertirse en un faro político y social. Yo soy Alicia Población y esto es Recordis, un podcast donde hoy celebramos 40 años de historia de Les Comadres. El colectivo ya, en el 99, cuando yo llegué a la alcaldía, tenía ya un larguísimo recorrido y estaba muy bien valorado, sobre todo entre las mujeres gijonesas, pero también desde la administración pública. Es decir, sumaba ya muchas actuaciones y tenía muy buena fama en Gijón. La tertulia feminista Les Comadres logramos consolidarla como una parte activa del movimiento feminista y una parte cultural y feminista de Gijón y de Asturias. Y lógicamente, como llevo muchos años, pues es algo que coincide con mi haber como presidenta. Pero la presidenta no es nada si no tiene un grupo de mujeres que la acompañan en el trabajo. Yo buscaba una asociación que defendiese la agenda feminista tradicional, vamos a decirlo así. Aquellas cosas con las que yo estaba de acuerdo, y como las conocía del Festival de Cine y sabía cuáles eran sus principales motivos de lucha o de reivindicación, pues no dudé en acercarme a la tertulia y encantada de estar con ellas. Bueno, yo ya claro las conocía mucho, y para una alcaldesa feminista el que en su ciudad haya colectivos como Las Comadres, pues bueno, es muy bueno, es todo un honor, porque yo siempre entiendo que hay esa colaboración pública-privada que desde las administraciones, sobre todo, se tenga la voz de alguien crítico en el sentido de un análisis razonable de lo que sucede, me parece siempre muy interesante. La administración no puede trabajar en mesa camilla, ¿no? Tiene que estar abierta a los colectivos, y uno de ellos, desde luego, desde el feminismo, uno de los principales para mí siempre ha sido Las Comadres. No sé, yo en principio las veía como un poco lejanas, un poco inaccesibles, pero al final es que es un grupo que te acoge desde un principio, que escucha a las que llegamos nuevas, y me sentí súper bien recibida y escuchada desde el primer momento. O sea, que no puedo haber tomado mejor decisión que unirme a ellas. Fue admiración. Que la diversidad que sigue manteniendo Comadres, yo creo que es uno de sus mayores éxitos.
cuando gana el PSOE las elecciones y se implementa un departamento AZOC, que en ese momento dirigía Carlota Bustelo, se crea, yo creo que por una historia de feminismo en Gijón ya bastante arraigada, se crea el primer CIDE, Centro de Instituto de Derechos de la Mujer, aquí, precisamente en este espacio, para fomentar precisamente la unidad o la fuerza de las mujeres de Gijón. El Centro de Información en los Derechos de la Mujer en su día estuvo, justo lo pusieron debajo de mi despacho, aquí, y entonces ese fue el nexo inmediato. ¿Y dónde estaba yo? En el 86, cuando se creó Comadres, ya estaba en el activismo feminista, y ya estaba desde hace un buen rato. Sobre todo participando mucho en la primera, digamos, campaña pro aborto, que fue, pues creo que en el 85, 83, 4 fue el juicio de Bilbao de Basauri, que no recuerdo muy bien exactamente el año, pero por ahí ese fue también un poco la mecha. El juicio de las mujeres de Basauri en Bilbao fue la mecha un poco que encendió pues toda la protesta ya en todo el país y la organización de los movimientos, del movimiento feminista, digamos, por la causa a favor del aborto. En el CIDE convergimos muchísimas mujeres, aquellas que nos reconocíamos por movimientos, por que estábamos siempre coincidiendo en los mismos sitios ante las mismas causas y, por tanto, claro, teníamos, aunque unas más y otras menos, siempre teníamos por lo menos un principio de afinidad común. Y entonces coincidió que la psicóloga del CIDE, María Ángeles Ayé, que intuyó que había, digamos, músculo para hacer algo, ¿no? Y entonces planteó la posibilidad de crear un colectivo que uniese a las mujeres que en ese momento teníamos intereses comunes por el feminismo. Teniendo en cuenta en ese momento estaba el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, las feministas radicales que no nos veían bien a las feministas que militábamos en partidos políticos, que era muy duro militar en ese momento en un partido político, porque ahora está de moda ser en los partidos, decir yo soy feminista, pero de aquella no. La feliz coincidencia fue que en ese momento entendimos, un poco yo creo que basadas en la imagen que teníamos de las feministas nórdicas, planteaban una convergencia al margen incluso de partidos diferentes, de derechas e izquierdas en ese momento. Y entonces ahí nosotras entendimos que podíamos hacer algo y por eso surgió, digo, bueno, pues vamos a hacer algo que realmente nos una por encima de nuestros posicionamientos, de nuestros planteamientos, digamos, más personales, políticamente, y se creó la tertulia. Había grupos de mujeres feministas, pero justo en el momento, tú piensas que eran los años donde se estaban, digamos, aprobando las leyes básicas, ¿no? De divorcio, de aborto con los mínimos supuestos, la ley famosa de la reforma de familia que permitía que las mujeres firmaran, en fin, esas cosas que eran derechos imprescindibles pero muy básicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, queríamos intentar ensanchar, ¿no?, un poco esa democracia inicial que teníamos, e intentar ensanchar la lucha por unos derechos o mayor profundidad en nuestras luchas, pero no solo con aquellas mujeres que nos denominábamos a nosotras feministas, sino la necesidad también de ensanchar la base. Es decir, había muchísimas mujeres que venían de las organizaciones sindicales de izquierdas, de partidos, etcétera, o simplemente que no venían de ninguna participación política, sino que sí querían defender los derechos de las mujeres. Entonces, en aquel momento, afortunadamente, Comadres nunca dio carnes de feminismo, pienso yo. Y entonces, en aquel momento da igual, si quieren comprometerse con las causas que defendemos, que se comprometan. Da igual que nos digan que no son feministas, ya se irán haciendo con los debates que propiciamos, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Pues tertulia, porque se entendía que en ese momento las mujeres, para el imaginario,
cotilleábamos, hablábamos, banalizábamos la conversación. Y sin embargo las tertulias eran ya como otra cosa más posada, planteaba ya temas como de más enjundia. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una tertulia. Después hablaremos de nuestras cosas, pero desde el punto de vista de tertulia. Va a ser feminista, porque realmente, de hecho, alguna mujer en ese momento, no porque no lo fuera, sino porque entendió un poco lo que le pasaba a Clara Campoamor y Victoria Kane, ¿no? Un poco entendió que quizá lo de feminista ahora mismo va a alejar a muchas mujeres de nuestras posiciones, por tanto no vamos a poder trasladar este movimiento. Entonces, no, yo creo que feminista va a ser muy fuerte. Dijimos, mira, no, somos feministas y tiene que ser, la que quiera venir que venga y la que no venga. En realidad yo las comadres y una fiesta que ya venía celebrando con mi abuela y mi bisabuela, que eran pescaderes de Cimavilla, porque en Sisión siempre se celebró, porque había mucha fábrica y mucha mujer trabajando. Entonces, aunque en toda Asturias esta fiesta se perdió, sobre todo durante el franquismo, que estuvo prohibida, estas mujeres que trabajaban seguían celebrándola de forma casi clandestina y a mí me llevaban desde pequeña. Entonces, mi vinculación con comadres, bueno, fue siempre emocional desde el principio. Esa era una fiesta donde solo salían las mujeres que en aquel momento eran sobre todo quienes trabajaban, las cigarreras, las pescadoras, ¿no? Y entonces estaba prohibido, pero ellas alguna vez, sobre todo al final de la dictadura, salían a merendar ellas solas. Era el único día que salían ellas solas. Es un poco como en otros pueblos, alguna cosa, Santa Águeda o algo así, creo que se llama. Y entonces dijimos, ¿por qué no? ¿No? Y entonces empezamos a darle vueltas, y además también porque comadre son las relaciones de apoyo mutuo entre la madre y la madrina de la criatura. Entonces, bueno, son un poco los lazos y las relaciones entre mujeres, ¿no? Entonces quisimos rescatar eso, por un lado, y por otro, por arraigarlo en lo local. Siempre la viví como un grupo de mujeres que pretende hacer incidencia política clara para transformar un poco las condiciones sociales que teníamos. Nuestro gobierno del año 99 fue el primer gobierno de toda España, municipal y también incluso de la Administración del Estado, en que fue un gobierno paritario. Es decir, yo llegué al ayuntamiento para ser, digamos, candidata. A mi partido le dije, mi lista tiene que ser paritaria, ya no me valen los porcentajes del 30, del 40, del 50, aquí mitad y mitad. Y por tanto, en ese gobierno paritario, la relación con colectivos, no solamente con las comadres, sino con colectivos ciudadanos, sobre todo con colectivos feministas, pues fue siempre desde el principio muy buena. Nos fue muy bien con ese apoyo, pudimos hacer muchas cosas y sobre todo pudimos hacer cosas que tenían que ver con la ciudad y con lo que querían las mujeres. No en abstracto puedes decidir que haces muchas cosas, pero yo creo que lo importante es que se corresponda la actividad administrativa con esos objetivos que tú pretendes cumplir. Porque además yo cuando tomé posesión dije algo que luego fue un compromiso a lo largo de todos los mandatos. Dije que quería ver la ciudad también con ojos de mujer. Era la primera vez que había una alcaldesa. Quería dejar bien claro que mi perspectiva no era con el ángulo que hasta ahora se había visto la ciudad, sino que quería que una parte muy importante de la ciudad, tener en cuenta esa parte importante de la ciudad, porque es que en todo, en el urbanismo, en los autobuses, bueno, cuando yo llegué, no sé, el reglamento que regía en el transporte municipal no contemplaba que los cochecitos de niños pudieran entrar en el autobús. Son pequeñas batallas, pero ahora te preguntas, ¿no? 25 años después, ¿cómo es posible? Bueno, pues era posible. Hubo que cambiar el reglamento para que los coches, porque sí podían subir las sillas de ruedas, pero no los cochecitos. Y claro, imagínate una persona que no tiene, ni tiene dinero ni tiene por qué pagarse un taxi para ir de un sitio a otro, pues no tenía acceso al transporte público, con un cochecito. Podía llevarlo en brazos, pero no. Nos reunimos una vez al mes donde preparamos un poquitín las acciones que queremos llevar a cabo y hablamos pues de temas candentes si surge en aquel momento. Cada reunión hay como unos puntos que tratar.
Luego al final siempre surgen cosas, ¿no? Porque cuando nos juntamos pues siempre van saliendo cosillas, pero al final son reuniones de trabajo, no vamos todas las comadres, pero bueno, si hay un grupo como que vamos casi todos los meses o todos los meses, si alguna no puede pues no va. Y nada, y se sacan las conclusiones y los puntos a trabajar durante el mes hasta la siguiente reunión. Para mí es un privilegio, porque yo siempre, desde que vivo en Asturias, sí que voy a las charlas, cuando traen a las comadres de oro, las traen posteriores, después de entregar el premio, sí que las traen, pues siempre a alguna charla, a presentar algún libro y tal. Entonces, bueno, siempre voy a esas presentaciones, porque las comadres las conocen, ¿no? Se conocen, y para mí participar como tal, que me digan ya eres una comadre, para mí es un privilegio. El premio tenía que ver con mostrar a la sociedad, es decir, ¿qué podíamos hacer? Uno, para hacer un reconocimiento claro de las personas que luchaban y que de alguna manera nos interesaba, ¿no? En este momento, bueno, pues son nuestras maestras, algunas luchadoras, otras, ¿no? Militantes, etcétera. Y el antipremio, que también, el Felpeyu, que también es clave, porque queríamos señalar claramente dónde estaban, ¿no? Las discriminaciones fuertes. Bueno, todavía imagínate el último, cómo ha sido, ¿no? Bueno, me parece como increíble tener el mismo premio que tienen, no sé, unas mujeres que son muy admirables, ¿no? Además de un montón de años y, bueno, no sé, que me parece muy fuerte. Y bueno, mucha ilusión, nos hizo, claro, muchísima ilusión, porque el club es un club que siempre ha estado como muy vinculada, ¿no? A distintos movimientos dentro de la calzada, del barrio, y con el resto de Gijón, de la ciudad, y con movimientos, pues eso, ciudadanos, sociales y, por supuesto, feministas, ¿no? Entonces ha sido como una alegría enorme y bueno, un orgullo también, ¿no? Una cosa son los reconocimientos institucionales, ¿no? No sé, los reconocimientos como más formales, y otra cosa es un premio como este, ¿no? Que es una pasada. A ver, mira, yo tengo muchos premios profesionales, literarios, pero la Comadre de Oro yo creo que los aúna a todos, ¿no? Porque es algo que te reconoce. A mí me la dieron por todos los personajes de mis novelas. Son mujeres fuertes, mujeres poderosas, las rescato de la historia, del baúl del pasado. Y esa fue, digamos, la razón, ¿no? Pero para mí, personalmente, yo lo vivo como el mayor de los galardones, que es un compendio de todos los demás premios y es un compendio de mi historia, y bueno, es el galardón que llevo yo aquí puesto dentro. En ese momento venía Amelia Valcárcel a dar una conferencia a las comadres, a dar una conferencia abierta, ¿no? De las que hacemos. Y venía a hablar, pues no sé de qué en este momento, pero bueno, venía a hablar de algo. Pero claro, fue el momento justo, me parece que era como un viernes o un jueves, no me acuerdo, fue un momento justo en el que se lanzó la noticia del proyecto de ley. Ese momento en que de repente estábamos viendo ya que la cuestión se estaba poniendo ya muy grave, cuando Gallardón ya había anunciado que iba a hacer modificaciones que iban a impedir de manera clara el aborto de muchas mujeres. Esto estaba muy bien instrumentado. Lo habían puesto justo en Navidad, porque es un momento en que la gente, bueno, está en otras cosas y cuela el tema muy bien. Entonces, claro, dijimos, no, esto no puede ser. Nos reunimos en las cuencas con las compañeras de las cuencas y hubo un debate muy... Primero pensábamos en enviar un escrito, luego hasta que decidimos que no, que había que operar de otra manera. Aquí teníamos todavía la historia de la marcha de hierro, la famosa marcha de hierro. Alguien dijo, hay que ir andando como los mineros, ¿verdad? Mira. Pero bueno, ¿cómo se va a marcha andando a Madrid si yo no llego ni a Oviedo, por favor? Va a ser que no, vamos a ir en tren, y decidimos que lo llamábamos el tren de la libertad, porque era la libertad que tenían las mujeres sobre su cuerpo, sobre querer tener hijos, no tenerlos, y abortar o no abortar, ¿no? 25 plazas
Bueno, yo creo que 25, ¿cómo no vamos a ir 25? Pues sí, por supuesto. Entonces un día me llama y me dice, cargué 50, porque eso es, vamos, pero estás loca, pero con 50, pero ¿dónde vamos a ir? Bueno, total, que todo empezó así y de repente unas primas mías de Madrid me llaman y me dicen, ¿pero qué estáis armando en Asturias? Que está Madrid revolucionado con vuestro tren, ¿qué está pasando? Y dije yo, esto se nos está yendo de las manos. Pero claro, nunca jamás pensamos que iba a ser lo que fue y que nos íbamos a cargar al ministro de Justicia, que además se apellida Ruiz Gallardón. Te iba a decir que fue una iniciativa espontánea, porque el Tren de la Libertad fue una iniciativa espontánea, pero la tertulia feminista Les Comadres venía trabajando sobre el tema del derecho a decidir desde los inicios, desde el 86. Nosotras ya sabíamos que la ley del aborto del 85 no se correspondía con lo que había en el resto de los países de nuestro alrededor, de los países de la Comunidad Económica Europea. O sea que sí, el tren fue espontáneo, pero el que lo hiciéramos no fue espontáneo, fue muy trabajado. ¿Cómo lo recuerdo? Pues con mucho cariño, con mucho trabajo y saber lo que es sentirse empoderada y lo que es sentirse fuerte y lo que es sentir el que consigues que un ministro dimita. La movilización masiva la hizo posible sobre todo la amenaza del retroceso de nuestros derechos en el tema del aborto, que de repente dices, pero vamos a ver, ¿en qué mundo estoy viviendo? O sea, esto lo llevaba luchando en los años 70, lo llevaba luchando en los años 80 y ahora de repente vamos a tener que volver atrás. Yo creo que eso, aunque salió de forma local, es también una forma de ver cómo lo local puede ser global, ¿no? Porque ahí realmente se vio que una iniciativa de un grupo de mujeres aquí en una esquina, en una floristería, de repente, como quien dice, podíamos mover el mundo si queríamos. Y luego yo creo que esto se vio también en el 18, cuando hubo la huelga feminista general, ahí se vio también cómo realmente la unión de las mujeres era capaz de moverlo y de pararlo. Alguien tenía que encender la mecha, encendimos la mecha y la mecha explotó. Bueno, fue un orgullo que partiese de aquí, de Asturias. Una vez en una escuela Rosario Acuña, me acuerdo que Nayat El Hachmi comentó que Asturias era el faro feminista de España. La tertulia feminista Les Comadres éramos conocidas por los premios de Comadre de Oro y Felpellos, pero claro, con el Tren de la Libertad fuimos no conocidas, sino reconocidas y conocidas a nivel nacional y a nivel de fuera, porque como bien ves en el documental, se movilizó buena parte de Europa, incluso en Argentina y en Chile y por ahí. O sea que para la tertulia fue un espaldarazo como que nos conocieran y nos reconocieran. Lo emotivo del viaje no solo en la salida de Gijón, que nos acompañó mucha gente, al pasar por Oviedo estaba la estación abarrotada. Cuando llegamos a Valladolid, mira que es un día en Valladolid, pensábamos que bueno, que tal como es la ciudad, que es muy conservadora, que no íbamos a tener a la gente allí. Y luego ya un momento para mí especialmente importante fue cuando llegamos a Madrid, a Atocha, y desde el personal de Renfe, arriesgándose mucho, dijeron por el altavoz, estamos en Atocha, ha llegado el Tren de la Libertad. Bueno, sin que nadie se lo pidiera, pero claro, se arriesgaron porque, en fin, el gobierno era del PP, que era el que quería. Entonces, eso fue muy emotivo, ¿no? Que alguien se comprometiera, ya debía ser el interventor, ¿no? Pero cogió el micro y dijo, hemos llegado a Madrid, ha llegado el Tren de la Libertad. Bueno, yo creo que eso es inolvidable. O sea, para mí es inolvidable. O sea, salir a aquella explanada, de verdad, y ver aquel mogollonazo de gente impresionante, con aquel apoyo, en aquel momento sientes que efectivamente puedes cambiar el mundo. O sea, podíamos con Gallardón y con lo que hiciera falta, porque ya no éramos solo nosotras, es que estaba Madrid y medio España volcada allí, ¿no? Pero es verdad que yo lo que mantendré en mi retina siempre, o sea, Atocha, ahí abajo en el foso, y de repente aquella cuesta llena de gente, aplaudiendo a la gente del tren, yo creo que en la vida tuve una sensación de mayor plenitud que esa, de verdad. Bueno, pues yo en 2014 vivía en Madrid, con lo cual no viví toda la
pues todo el movimiento que hubo aquí, ¿no? Toda la trayectoria de lo que fue montar el tren hasta la llegada a Madrid. Yo lo viví desde Madrid, con lo cual para mí en aquel punto yo estaba embarazada además y tenía una niña pequeña, pero bueno, obviamente tengo clarísimo lo que pienso acerca del aborto, ¿no? y el derecho de las mujeres a decidir, con lo cual pues con la niña y con la barriga y mis sobrinos, pues allí nos fuimos todos de manifestación, algo impresionante. Me parecía increíble que en 2014 tuviéramos que estar gritando nosotras parimos, nosotras decidimos, pero bueno, como la historia al final no es siempre línea recta hacia adelante, ¿no? Que siempre tienes que estar como luchando por cosas nuevas, pero intentando mantener también lo que ya tienes, pues parece que no nos lo vamos a quitar nunca podemos dar nada por sentado. Muy ingenuamente seguramente pensamos que los derechos conquistados eran irreversibles y vemos que no, que hay peligro y que bueno, no hay más que ver lo sucedido en otros países, ¿no? El horror de Estados Unidos o de Argentina y los planteamientos que están haciendo ya en determinadas comunidades autónomas fuerzas de extrema derecha, ¿no? Partidos de extrema derecha, con lo cual nada está conseguido para siempre y hay que seguir luchando, efectivamente. No solo antes luchábamos ya solo por avanzar y ya lo demás decimos, esto está conquistado, ¿no? Pues ahora hay que poner pie en pared con lo conquistado y continuar trabajando para avanzar. Y ahora, pues un poco igual, ¿no? De cara a lo que viene, pues va a haber que hacer otro tren. Esperemos que no. Pero... El tema del aborto pues nos llega a todas las feministas. Entonces yo creo que si ese tema, o sea, si se pone otra vez en riesgo el aborto, yo creo que sí seríamos capaces del feminismo ir todas. Bueno, por supuesto, los partidos de derecha no tienen ningún interés en blindar el derecho al aborto, ¿no? La cuestión surgió también por planteamientos al ver que, por ejemplo, Francia había blindado el derecho al aborto. El blindar nuestros derechos es lo fundamental. Porque si no blindamos los derechos que tenemos, los perdemos. Lo vemos como en cualquier momento. Quiero decirte, en Afganistán las chicas iban a la universidad y ahora ya no pueden ni comer, y eso puede pasar en cualquier momento. La cuestión aquí no es tan sencilla en relación con la Constitución, primero por el quórum que tiene que haber para cambiar la Constitución, cosa muy difícil, y luego el debate también se produjo incluido en gente no de derechas y si iba en un capítulo determinado no protegía más de lo que protege ahora la sentencia del propio Constitucional, que yo creo que la protección mayor es la sentencia del Constitucional, ¿no? Y desde luego a mí el blindaje me gustaría, pero creo que es complicado. Como cualquier cambio en la Constitución española es muy complicado. El caso es que los tribunales continúen con el mismo criterio que ha establecido el Constitucional y con eso habría una gran protección. La gente, claro que abortaba, la gente que tenía posibilidades se iba a Londres y abortaba, pero yo he visto algún aborto aquí que era terrible, ¿no? Porque eran prácticamente con personas, llamaban curanderas, no eran ni curanderas, no, con mínimos, digamos, con mínimos estudios, con mínima preparación para ello, y bueno, a mucha gente se quedaba muy mal para siempre y otras llegaban hasta morirse, ¿no? Entonces siempre ha sido, para la derecha nunca han sido claros en el tema del aborto. El aborto moviliza mucho, porque no solo moviliza a mujeres feministas, ni a mujeres de izquierdas, ni a hombres moviliza a mucha gente que calladito va a las concentraciones, intenta hacer fuerza, porque al final abortamos todas las mujeres. Es decir, a mí me tocó en Londres, desgraciadamente te puedes imaginar. Me gustaría, yo no tengo las estadísticas, pero yo creo que en algún momento habría que recuperar las estadísticas, si era posible, de mujeres españolas que fueran a abortar fuera de España, a Londres, a París, donde fueran, ¿no? Pero especialmente a Londres. Habría que recuperarlo porque son miles, ¿eh? Pues, bueno, el tema duró hasta el 83, que hubo la primera norma más restrictiva que luego se reformó, ¿no? Pero hasta el 83, imagínate, desde el 50 y pico, o desde Franco, desde el 37, porque claro, el aborto estuvo en España en los años 20, ¿no? En la República estuvo el aborto. Desde el 37 al 83, en ese montón de años, ¿cuántas mujeres abortaron? ¿Cuántas? Algunas con peligro para su vida y otras
pues no, y sin que nadie se enterase de lo que sucedía. Con el tema del aborto seguimos teniendo un reto importante, es decir, no todo, tenemos derecho, o las mujeres tienen derecho, porque yo ya, en fin, las mujeres tienen derecho al aborto, pero no todas tienen el mismo acceso en todas las comunidades autónomas. La objeción de conciencia ahí está. Sigue sin haber listados de objetores, es decir, es una desigualdad de oportunidades absoluta. Entonces, ese es un reto clarísimo todavía, es decir, conseguir que efectivamente la ley del aborto se cumpla y se cumpla en igualdad de oportunidades para todas las mujeres, ¿no? Ahora, el movimiento, yo no lo sé si podríamos llegar a hacer... En este momento te digo que no, el movimiento feminista está roto. Todas teníamos, el ideario era común, o sea, los fines eran siempre comunes. Claro, teníamos que luchar por el aborto, en su momento incluso hasta por el divorcio, ¿no? Teníamos que luchar por lo prioritario, lo primerísimo. Por tanto, no nos parábamos en florituras, ¿sabes? No había ninguna capacidad de ver más allá de lo absolutamente necesario. Es interesante dividir el feminismo porque al final ha sido siempre una fuerza muy potente, ¿no? Cuando las mujeres están de acuerdo en algo, creo que somos difíciles de parar cuando tenemos un objetivo común, y creo que esa división interesa porque al final, pues, divide y vencerás, ¿no? Más candentes, pues la abolición de la prostitución, que muchas feministas dicen que no son abolicionistas, cosa que es inconcebible. Los vientres de alquiler, mal llamados vientres de alquiler, porque no alquilas solo el vientre, alquilas el cuerpo entero de una mujer y la mente de una mujer que está preparada de una manera para ser madre, y luego le quitan el niño o la niña al nacer. Y las leyes del transgénero, donde una parte del feminismo dice que ser mujer es un sentimiento, y no, ser mujer no es ningún sentimiento. A ver, yo un tema que considero fundamental de los debates que tenemos abiertos es el abolicionismo. Ese para mí es un tema, la abolición de la prostitución es un tema clave. Ya que me puedes grabar y cortar, mira, es que cuando yo fui comadre de oro fue también Amelia Tiganus, y me pasó precisamente el catálogo de servicios que tenían. Entonces, claro, cuando lees esto, que te hablen de que es un trabajo que puede entrar en el Código Nacional de Actividades Económicas, que si no sé qué, no sé cuánto, quiero decirte, tienes anal con lengua, anal con puño, todo sin preservativos, jugar con heces y esperma, penetración doble, lamer testículos, penetración completa con puño, sexo oral sin preservativo tragando la esperta, sexo en grupo con eyaculación en la cara, defecar sobre la prostituta, una mujer entre dos hombres, sin tabús, todo está permitido, lamer el ano. Si alguien se cree que esto es un trabajo, y que esto puede entrar en un catálogo de actividades económicas, que me lo diga, que me lo diga. Es como el tema de vientres de alquiler. Vientres de alquiler, 4.000 niños entraron en España, quítale la de la Obregón, 4.000 niños de vientres de alquiler, que es la utilización como vasijas, o sea, de nuestro útero, es la utilización de nosotras como máquinas para follar, como nada, es la cosificación más absoluta. Pero esta cosificación la ves también en la publicidad, la ves y cada vez más. El problema es que todo lo que retrocedíamos se ve cada vez más, ¿no? Es un tema que tenemos, lo que te decía, que estar muy pendientes porque es por todos los lados. Los vientres de alquiler, que es algo que nos vuela la cabeza, pensar cómo la gente es capaz de ver en eso una opción de tener hijos. Y es que no es una opción reproductiva, es simplemente una explotación de mujeres que está bien, está prohibido en España, pero de alguna manera la gente sigue pudiendo registrar a esos niños que vienen de otros países. O sea, es incongruente, ¿no? Lo de tener hijos no es un derecho, o sea, es una opción, puedes tener o no, pero no es un derecho, no es algo que esté recogido en ninguna ley. Yo creo que ahora se está utilizando el feminismo por mucha gente que no es feminista, pero que ahora se lleva. Y entonces, yo por ejemplo, con el 8M, el 8M no es el 8 de marzo, el 8M es otra cosa,
porque en el 8M convergen muchas otras cosas. Absolutamente, oye, yo no tengo nada contra nadie, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a luchar por lo suyo y por obtener la mayor felicidad posible en este mundo, ¿eh? Pero no a costa de un movimiento que ha costado tanto y que estaba tan asentado y ahora mismo está como disolviéndose. Nosotras no tratamos de vencer, tratamos de convencer. Y en lo único que queremos vencer es en el fin de la opresión y de la sumisión de las mujeres por ser mujeres. No porque se sientan mujeres, sino porque nacieron mujeres y las educan y las socializan para que sean sumisas y nos mantengamos en la opresión. Entonces, es en lo único que queremos vencer. Pero con el resto de compañeras y con el resto de mujeres y con la parte de los hombres que nos quieran acompañar, lo que queremos es convencer, queremos que vean que es imposible que seas feminista y estés de acuerdo con que haya mujeres que estén prostituidas o que haya mujeres que tengan que alquilar su cuerpo para que otros cumplan el deseo de ser madre o padre. Está reñido con eso, está reñido completamente el feminismo. Hay cosas que sí es verdad que tienen que ver más con cómo afrontar el feminismo. Por ejemplo, hay mujeres que ya las sabían en ese momento, y en el 30 y en el 20, hay mujeres que dicen hay que legalizar la prostitución. Nosotras no. Nosotros somos abolicionistas. Pero bueno, eso, o hay que, los vientres de alquiler, al final, el derecho a la libertad y tal. No, no somos vasijas, por tanto, no se puede. Un deseo no es un derecho, por tanto, no puede ser. Además de luchar contra el patriarcado, que siempre ha oprimido a las mujeres, ahora tenemos que luchar también contra Netflix, por ejemplo, ¿no? Yo que tengo las dos niñas, pues claro, lo que ellas reciben continuamente en las series que ven, pues son, como muchas son estadounidenses, el tema de los vientres de alquiler es algo como que se hablan totalmente normalizado en las series. Todo el tema queer ha entrado de lleno, ha querido entrar de lleno en el feminismo y sí que nos cuestiona al feminismo. Yo lo veo desde el punto de vista que el feminismo no somos una caja en la que entra todo y todo nos tiene que valer porque tenemos que ayudar a todos, no. Las teorías queer son unas teorías, no dejan de ser unas teorías, lo que pasa es que está haciendo mucho daño al feminismo, muchísimo daño, porque tocan mucho, hablan desde el sentimentalismo y desde ahí quieren llegar a la gente como, oye, mujer, ¿por qué no vamos a aceptar a esta gente que, bueno, sí, pero los derechos de las mujeres son estos? Luego, si se puede hacer algún debate de algún otro tema, sí, pero no podemos dejar de hablar de los derechos de las mujeres para hablar de una teoría, que no deja de ser una teoría, en la que, de hecho, muchas de las cosas que se trabajan en esas teorías perjudican a lo que es el movimiento feminista, perjudica a lo que la trayectoria del movimiento feminista lleva décadas, o sea, años. Hay otras cosas, como todo el movimiento trans, contra el que no tengo nada, porque es que se entiende siempre que somos transfobas, y yo no soy transfoba. Yo lo que no quiero es que el movimiento trans quiera adueñarse del feminismo, porque además, por ejemplo, el hombre que transita hacia mujer, es un tipo de mujer contra el que nosotros luchamos. Tacones lejanos, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de mujer contra el que nosotros luchamos, el tema de... Claro, entonces es un problema enorme porque, claro, somos las viejunas, que afortunadamente no, porque hay mujeres que somos las que no entendemos el futuro, somos las que no estamos en la onda, tal. Y no, yo creo que no, yo creo que el problema es que hay grupos interesados en hacerse como el feminismo. Ya se nos dice, bueno, es que vais dando carnet de feministas, ¿quién nos dice que pueden ser feministas o no? Bueno, pero si lees un poco de historia y te empapas de la historia feminista, del movimiento feminista, pues sabes lo que es el feminismo. Y las teorías queer no son feministas. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Se pueden debatir cosas, vale, sí, pero es que el movimiento queer no, o sea, en las teorías queer no es feminista, no hay feminismo en las teorías queer. El feminismo es otra cosa. El feminismo ha luchado mucho durante muchos años por ser lo que es. Claro, cuando tú sabes que una mujer se tuvo que arrojar al pie de los caballos para conseguir el voto en Inglaterra,
Jolín, esto no tiene nada que ver con la reivindicación de los movimientos trans, que está muy bien, o sea, que yo siempre los apoyé, me parece muy bien, oye, estás estupendo, pero créate tu grupo, jolín, no intentes polarizar el mío. El movimiento feminista es nos unimos las mujeres, hacemos bloque para defender derechos de las mujeres. Desde las teorías queer es el individualismo. Yo me siento ahora así, voy a hacerlo así, y oye, tengo derecho a ser así, y todas me tenéis que respetar porque yo soy así. Eso es lo contrario del feminismo. Tenemos claro que son dos agendas, no sé en qué momento se nos cruzó y nos hicimos daño unos a otras y otras a unos, aunque la gente prefiere decir que unos nos los hicieron a nosotras. Yo creo que, en fin, vamos a repartir un poco todo, que es más sano, ¿no? Pero yo creo que no va a volver a haber ningún movimiento de masas como fue el tren si no logramos una mínima alianza entre el movimiento feminista y logramos, ¿no?, también limar ciertas asperezas. Los temas son difíciles, pero yo recuerdo, por ejemplo, y vuelvo atrás, cuando hablábamos de la creación de Comadres, pues acabamos en el 85, fueron las jornadas de Barcelona, los 10 años de feminismo, ¿no? Ahí fue donde se abrió la caja de Pandora, es decir, donde hablamos y debatimos sobre todo, sobre el lesbianismo, sobre la diversidad, es decir, de las mujeres pero sin embargo llegamos a acuerdos, ¿no? Yo creo que no es tan inocente que no lleguemos a acuerdos hoy, y creo que hay que limar demasiadas cosas. O sea, no es inocente que todo surja después del tren, después de la macro manifestación del 8M del 18 y del 19, de la huelga mundial de las mujeres, donde creo que realmente vieron y palparon el miedo. Y a partir de ahí empezó la reacción absoluta, absoluta. Y yo creo que ya, no diré yo, ¿no?, que pero se aprovechó todo, la ultraderecha, el movimiento queer, es decir, se utilizó todo para desarticular todo lo que puedan el movimiento feminista y enfangarnos en debates que bien, es verdad, yo soy abolicionista, pero el debate de la prostitución nos dividió toda la vida, no es nuevo. Pero, sin embargo, fuimos capaces de caminar juntas, obviando ciertas cosas. Y yo creo que si no hacemos el esfuerzo de volver ahí, difícilmente vamos a tener movimientos tan fuertes como los que tenemos, y por lo tanto tenemos derecha para rato, si no. ¿Cómo podríamos hacer para volver a unir a todas las feministas, a tener una fuerza común? Y decíamos, lamentablemente, en breve solo se va a conseguir si tenemos un enemigo común, que esperemos que no llegue, pero que parece que está sobre la mesa, ¿no? O sea, que nos está pisando los talones. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para hacer los análisis pertinentes y ver hasta dónde podemos negociar unos y otras y unos, ¿no?, y unas, para ver qué parte del camino tenemos que seguir, ¿no?, o podemos negociar y hacer conjuntamente, ¿no? Y yo espero que, en fin, o sea, de esto yo no soy de cuanto peor, ¿no? Entonces espero que no nos una Vox, porque si al final nos une Vox en el gobierno, yo creo que ya hemos perdido mucho. Hoy que escuchaba el marco en que se van a desarrollar los acuerdos entre el PP y Vox, estoy con los ojos cuadrados y muy preocupada, ¿no?, porque ya se ve por dónde van a ir las cuestiones. Tú fíjate, con los asesinatos que estamos viendo de mujeres, pues no, van a aceptar lo que hablamos, la violencia en general, ¿no? La violencia en general no, oiga, usted los asesinatos, por ejemplo, de ETA, ¿los veía en general? No. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿eh? No puede ser que cuando hay ese número de asesinatos de mujeres y de sus hijos, usted pretenda que todo esto sea un totum revolutum, con lo cual, claro, ni la protección tiene el mismo nivel, ni nada, ni la preocupación de las administraciones. Eso no puede ser. Los riesgos yo lo veo mucho en las redes sociales. Yo soy madre de un pequeño muy chiquitín, de un niño, pero trabajo con adolescentes y el riesgo lo veo claramente en las redes sociales, en esa falsa libertad que dicen que tiene a la hora de decir, pues puedo acceder a esta información que es más desinformación que información, y la sobreexposición
que tienen actualmente las jóvenes en las redes sociales. Acabas de sacar otro de los grandes melones que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es todo el tema de la inteligencia artificial, del acoso, fíjate, y el porno. Mira, yo recuerdo en el año 2010 una amiga que trabaja en Cabueñes, en el Hospital de Cabueñes en Urgencias, empezó a decir que cada vez eran, 2010, estamos en el 2026, cada vez eran más las niñas y adolescentes que entraban con el ano inservible para toda la vida y con todo tipo de, bueno, descalificaciones y de heridas y de lesiones que no se les iban a quitar. ¿Por qué? Porque el empotrarlo venía, o sea, el empotrar a las mujeres, de hecho, ahora tú ves cualquier película moderna y siempre nos empotran, yo no sé cómo se las arregla, que siempre, oye, y parece que nos gusta, encima, encima, ese es el lenguaje, ¿no? Bueno, si leísteis El planeta de Juan del Val, es la cosa más machista, cosificadora, pero es esa obsesión siempre por darnos por el culo, dicho literalmente, pero sabiendo... Quiero decirte que es una cosa que normalmente hace daño, tendrá que ser con consentimiento, pero no, tú oís cualquier película, es lo más normal, y eso los niños lo ven. Y entre lo que ven y lo que ven el porno, y esto del porno era mucho antes, el porno en manos de menores, en los móviles era un problema muy anterior a la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial lo que hacemos es multiplicar por 200.000 este problema que teníamos. Fíjate, ese colegio donde a 30 niñas, el almendralejo que era, 30 niñas, todas desnudas allí, para regocijo de esos niños que jamás van a tener una sexualidad normal. Porque su visión del mundo es esa visión del porno. No van a tener una relación sana, no van a tener una relación consentida. De hecho, se comentaba que cada vez había más adolescentes lesbianas que no querían pareja. Yo me lo explico, porque teniendo esto alrededor, dices tú, Virgencita María, o sea, vamos. Yo que doy clase, veo que las chicas sí que tienen conciencia feminista y siguen, y yo creo que sí que son muy conscientes de lo que hay, pero lo de las redes sociales es un infierno ahora mismo. Un infierno que nos está poniendo la zancadilla y está haciendo mucho para que los niños asuman unos mensajes que van en contra de la igualdad totalmente y que hacen suyos. Mira, yo que trabajo en una biblioteca, Herstopper, que es un cómic que luego se hizo serie. Si te doy un análisis de todos los que lo sacan, son todo niñas. ¿Por qué? Porque esa relación homosexual masculina es la que ven como una relación femenina, dulce. Se pinta como una relación dulce entre ellos más que la relación hombre-mujer. Es más agradable ver la relación entre dos hombres que ver esa relación hombre-mujer para ellas. Esto llama mucho la atención, pero sí se lo comentan también los de Siega, ¿no? Se prefiere muchísimo más ver esta forma de sexualidad que la relación heteronormal, porque esa es un verdadero dislate. Hay abuso, hay maltrato, hay control del móvil, control de la ropa, control. Tengo ahora 2 hijas adolescentes y en muchos comportamientos adolescentes veo que se repiten patrones tanto en ellas como en ellos que yo ya daba por superados, ¿no? Ya han pasado 30 años desde mi adolescencia y son patrones que se siguen repitiendo en el comportamiento entre los niños y las niñas, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir luchando por concienciar a la gente, no solo a las mujeres adultas, sino también a la gente joven, de que tienen que seguir luchando por sus derechos, de que sigue habiendo desigualdad, de que tienen que seguir siendo libres o intentar ser libres y luchar por ello. El problema es que en ese momento es tan difícil distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. Y claro, la gente además anda con prisa y tal, escucha, tampoco comprueba nada. Y bueno, es que incluso decían los periodistas que nosotros que recogemos información, hay tal cantidad de información en la que tenemos que discriminar que es que se ha vuelto muy difícil comprobar si una cosa realmente se corresponde con lo que es o no. Y entonces sí que es muy importante que se continúe con una voz en la sociedad, que estemos ahí, que estemos en todos los espacios donde ellos están.
Que hay que estar en las redes, hay que estar en las redes. Que hay que estar en las instituciones, hay que estar en las instituciones. Hay que ocupar, hay que seguir ocupando los espacios, tanto dentro de la sociedad civil como dentro de las administraciones. Habrá que seguir peleando con todo ello, ¿no? Estamos perdiendo memoria histórica en todo. En el feminismo también, por supuesto. Y estamos teniendo una amenaza negacionista ultra que es realmente demoníaca. Entonces, eso ya no solamente es que perdamos memoria, es que nos manchan memoria, nos roban el relato, mienten. Que sé yo, las denuncias falsas, por ejemplo, cualquiera de los temas que me pueda sacar, estamos viendo una perversión absoluta del relato, porque al final las mujeres nos convertimos en objetivo de cualquier dictadura. El patriarcado es un sistema que lo engloba todo de tal forma que cuando ya al más bajo de la jerarquía no le queda nada sobre lo que dominar, tiene una mujer a la que matar. Entonces, realmente tenemos que estar muy pendientes constantemente, muy pendientes de por dónde nos vienen los tiros porque disparan a dar. Creo que sería por... no lo sé, es que son tantas. Pues a lo mejor incluso por el aborto otra vez, a lo mejor incluso por el aborto, pero habría muchas causas, ¿no? Mira, lo que pasa es que, claro, coger un tren y que la gente tenga una pulsión de triunfo, porque claro, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no hacéis un tren para no sé qué, un tren para no sé cuánto? Porque a lo mejor nunca segundas partes fueron buenas. A lo mejor, si hay una involución brutal, que puede haberla, porque en este país nunca se sabe lo que va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que volver a coger el tren para volver a pedir por el aborto, por muchas cosas, a lo mejor que en ese momento van a empezar a cortarse o a replantearse. Pues si mañana hubiera que coger un tren, yo creo que podría ser si se aprobase algún tipo de regularización de los vientres de alquiler, pero posiblemente haya que coger un tren si el próximo gobierno, que esperemos que no, pues es un gobierno que sea contrario a los derechos de las mujeres, que se pierda financiación para la lucha, para la defensa de las mujeres, para la lucha contra la violencia machista, para que se pierdan derechos que tenemos desde hace muchos años, que no parece nada descabellado. Así que posiblemente ahí, como decíamos antes, pues haya que ponerse los petos otra vez e ir a por todas. Las que están pendientes en la agenda feminista, como es la prostitución, como son los vientres de alquiler, esas dos, por ejemplo, son importantes. Bueno, yo creo que hay causa todavía, hay agenda feminista y hay que trabajar en ella, pero estas dos, por ejemplo, a mí me parece sangrante. Hombre, yo la verdad sería, quiero decirte, ya hicimos las manifestaciones por el aborto, por el abolicionismo, yo haría contra la ofensiva ultra, para el blindaje de los derechos y sobre todo contra el negacionismo ultra, de una manera masiva y global también, de decir hasta aquí llegamos, no puede ser ya más, que cada vez que haya algo en discusión o en debate, las víctimas seamos siempre las mujeres, en cualquiera de las esferas en que nos movemos. Pues por cualquier causa de las que hablamos ahora, por la abolición de la prostitución, contra los vientres de alquiler, contra las violencias que estamos padeciendo y cada vez más crudas, y yo añadiría más por la democracia. Creo que en estos momentos está en juego lo que es la democracia y a las mujeres lo que nos sienta bien la democracia. El fascismo, las mujeres, digamos, o con las dictaduras, los totalitarismos, las mujeres perdemos siempre. Entonces, y por supuesto con eso todos los derechos que nos van a quitar de un plumazo. Es decir, el aborto, lo que sabemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es decir, por favor, el tren antifascista. Labor.